Bueno, muchísimas gracias primero que todo por el espacio y la posibilidad de compartir, ¿verdad?, algunas experiencias con ustedes. Bueno, primero que todo, decirte que tal vez lo que me impulsó fue un poco mi experiencia en el tema de urbanismo y de ordenamiento territorial. Yo trabajé muchos años en municipalidades, en Desamparados y Montes de Oca, y desde ahí digamos que tuve una visión bastante más clara de cuáles eran las problemáticas principales que enfrentaba la ciudad. Creo que las municipalidades son una escuela, sin duda alguna, ¿verdad?, con muchísimas limitaciones, desde todo punto de vista, y sobre todo, digamos, una limitación grande respecto de la capacidad de acción efectiva respecto del gobierno central, ¿verdad? Hay, digamos, unos vacíos de coordinación importantes y entonces, bueno, me pareció que ya había tenido la oportunidad antes de estar en el INBU particularmente y pues de impulsar algunas reformas para beneficio de las municipalidades, algunas herramientas de planificación y entonces pues eso y un poco la experiencia que tuve en MOP, ¿verdad? También en el tema de movilidad, pues me impulsó un poco a tomar la decisión de enviar el currículum y postular fundamentalmente. Bueno, hay retos en materia sin duda de urbanismo y ordenamiento territorial, hay retos en materia de vivienda, hay retos en materia de financiamiento y sobre todo retos en materia de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Yo creo que son diferentes aristas que tenemos, sobre las que tenemos que trabajar. En materia de urbanismo y ordenamiento territorial, el país tiene una deuda histórica, sin duda alguna, ¿verdad? Hemos promovido, digamos, el desarrollo, un poco la construcción, ¿verdad?, de una manera, en algunos casos, incluso hasta espontánea, sin tener realmente una visión clara de hacia dónde queremos guiar, ¿verdad?, nuestras ciudades. La ausencia de planes reguladores y la ausencia de planes regionales es una muestra, ¿verdad?, de esa ausencia tremenda que el país ha tenido y que se refleja en las problemáticas que enfrentamos todos los días, ¿verdad?, la congestión vehicular, el consumo excesivo de suelo, la falta de servicios, no hay espacios públicos, la ciudad es extremadamente, digamos, extendida, difusa. Hay, digamos, procesos de modelo de ciudad realmente muy comprometedores para efectos, digamos, de la sostenibilidad efectiva de una población, de una ciudad, y eso sin duda alguna es un reto fundamental, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos y el mayor de los esfuerzos para tener planificación regional, planificación local, entiéndase planes reguladores, ¿verdad?, que además deberíamos como cambiarles un poco el nombre porque a veces suena como que son camisas de fuerza donde todo el mundo sabe lo que no puede hacer, pero nada se puede hacer, ¿verdad? Entonces hay que cambiar un poco la lógica. En realidad un plan es un instrumento de desarrollo, ¿verdad?, que tiene que ser además flexible, que tiene que tener capacidad de adaptación, que tiene que tener una visión, ¿verdad?, muy clara de hacia dónde caminan las ciudades. Y no solamente las ciudades a nivel urbano, ¿verdad?, las áreas costeras, las zonas rurales, o sea, cada zona tiene una vocación distinta. Entonces, bueno, ahí hay un reto muy importante que pasa, sin duda alguna, por tener herramientas de planificación y que también deberían desagregarse desde el más alto nivel, ¿verdad? Es decir, desde las leyes, los decretos, los reglamentos, los proyectos, los lineamientos. Entonces, ahí hay un reto importante. El otro reto que tenemos sin duda alguna es en materia de vivienda, ¿verdad? El país ha venido, digamos, acumulando un déficit habitacional importante. El otro día me decía el señor vicepresidente, bueno, pero es que yo todo el tiempo escucho que el déficit son 160.000 viviendas y no veo cómo baja, ¿verdad? Cada vez que yo pregunto es el mismo déficit, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y sí, es un poco delicado porque a pesar de que el sistema, digamos, nacional financiero para la vivienda ha hecho esfuerzos importantes en la construcción de bonos, de proyectos y tal, resulta que no necesariamente tal vez le hemos llegado a las personas como que realmente tienen más necesidad. Entonces, bueno, ahí también, digamos, hay que revisar un poquito, por eso precisamente estamos en este proceso de transformación, estamos en esta, digamos, necesidad de fortalecimiento institucional para tratar de ver de qué forma buscamos mecanismos que hagan más efectivo lo que el sistema, digamos, tiene y puede eventualmente potenciar. Hay un gran reto con asentamientos precarios y asentamientos informales, ¿verdad? Eso es una prioridad para esta administración. Hay personas que realmente están viviendo en condiciones infrahumanas.
que tienen muchos años de vivir así y que no logran visualizar, ¿verdad?, una solución en el corto plazo. Hay que ayudarles, ¿verdad? Sin duda alguna que el Estado tiene la obligación de apoyarlos, pero apoyarlos con programas serios, con sostenibilidad, ¿verdad?, en el tiempo, y que realmente sean una herramienta para que ellos puedan salir de la pobreza. Un poco, ¿verdad?, es dar el machete sin que necesariamente sea darles el regalo. Y yo creo que ahí también hay un cambio de enfoque importante, ¿verdad? Mucha gente pues ha estado, o por lo menos en la sociedad tenemos el imaginario de que el bono es regalado, de que el bono es gratuito, y eso no puede seguir siendo así, ¿verdad? Nadie aprecia lo que se le regala, ¿verdad? Y hay personas, parece mentira, que inclusive con sus condiciones limitadas a nivel económico han adquirido, por ejemplo, créditos que complementan el bono, y son personas que ahí están pagando puntualmente, ¿verdad? Es decir, la morosidad es muy baja realmente. O sea, son personas muy responsables y cuidado si no a veces hasta más cumplidos que algunos, digamos, casos en otros estratos. Entonces, bueno, el tema de vivienda, sin duda alguna, un reto, pero no solamente la vivienda en sí, las poblaciones en sí, sino dónde estamos construyendo esa vivienda, ¿verdad? Hay digamos, una situación, un problema ya detectado de que realmente los proyectos no se están construyendo donde se tienen que construir, están sumamente alejados de las áreas urbanas centrales, de todas las cabeceras de distrito. No hay equipamientos, no hay servicios, hay que llevar transporte, hay que llevar redes, es decir, el costo que significa dotar a esos espacios de los servicios necesarios para que la gente tenga una habitabilidad, digamos, normal, es altísimo, y eso lo está teniendo que cubrir el sistema. Entonces hay que buscar la forma a través de una política de suelo, de acceso al suelo, que nos permita acercar esos proyectos a las áreas donde ya existen esos equipamientos y poder potenciar pues precisamente que la ciudad se desarrolle de una forma organizada y no ¿verdad?, llevando proyectos a zonas donde realmente no corresponde, pero además que es ilegal, ¿verdad? O sea, no solamente es insostenible y es inconveniente, sino que es ilegal hacerlo. Entonces, bueno, ese es un reto importante. Desde el punto de vista de financiamiento, lógicamente tenemos un reto enorme, porque bueno, no podríamos seguir pensando que el Estado, ¿verdad?, eternamente nos va a seguir dando dinero. Hay, digamos, limitaciones que ya se han manifestado, concretamente con recortes de los recursos del sistema. En este momento tenemos un acumulado de 3 años de recortes que asciende alrededor de 58.000 millones. Eso ha obligado a cerrar ventanillas, es decir, no se pueden recibir más trámites porque no hay dinero para poderlos atender, ¿verdad? Con costos, y digo con costos porque tenemos dudas de poder atender lo que ya venía en corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos obliga a tratar de buscar otro tipo de mecanismos, ¿verdad?, que nos permitan pues buscar recursos de otras fuentes. Se han hablado pues algunas alternativas, qué sé yo, diferentes tipos de tenencia, que no necesariamente pues la vivienda sea propia, sino que pueda ser, ¿verdad?, asociada como un alquiler, como un leasing, como un usufructo, etcétera. Es necesario también que el Estado tenga un stock de vivienda que permita de alguna manera que la población rote, que sea pues cierto tipo de población que durante un tiempo requiera la ayuda, pero que probablemente esa población escale desde el punto de vista de su condición socioeconómica, y entonces, bueno, pueda acceder a un crédito, a una vivienda en otras condiciones, y ese espacio se libere para otras familias que lo necesitan. Entonces, ese tipo de dinámicas que son muy comunes en los países nórdicos, por ejemplo, que se puedan reproducir en el país. Para eso hay que hacer reformas al sistema, y por eso precisamente la importancia de esta ley, ¿verdad?, nueva de transformación, que nos permita habilitar todas estas digamos, posibilidades que hoy el sistema no tiene. Y bueno, además de eso hay otros, digamos, proyectos de vivienda municipal, vivienda cooperativa, abrir la posibilidad a otras entidades autorizadas que puedan, en efecto, multiplicar los esfuerzos para colocar, ¿verdad?, los subsidios. Todo eso, digamos, está planteado como parte de todo digamos, la propuesta de transformación. Se han explorado también algunas posibilidades con organismos de cooperación, con la banca multilateral, para tratar de ver si a través de un crédito podemos también obtener algunos recursos, buscar, digamos, que el banco también pueda colocar un poco más de recursos en crédito para que tenga pues más posibilidades de multiplicar los recursos que nos son trasladados. En fin, digamos, esa es
esa es una arista, ¿verdad? Que sin duda alguna es medular, porque bueno, es el dinero, es el financiamiento, son los recursos para poder ejecutar proyectos. Que además debe estar asociado no solamente a una visión viviendista de dónde hacemos casas, sino cómo construimos ciudad, ¿verdad? O sea, la casa no es la casa per se, ¿verdad? Es una casa que está en un entorno, que necesita espacio público, que necesita escuelas, colegios, EVAIS, sí, áreas culturales, convivencia con diferentes estratos. No es conveniente tener viviendas solamente de estratos 1, 1,5 o 2, ¿verdad? Juntas en un lugar, sino que tengamos una mixidad realmente de estratos y de usos que permitan que la dinámica en general social sea mucho más diversa, ¿verdad? No es conveniente tener guetos, ¿verdad? Eso para nada conviene, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos también un reto importante y bueno, en términos generales creo que andamos por ahí. Bueno, planes reguladores. Empezamos, la semana pasada firmamos un convenio con el señor ministro de MINAE, con el señor secretario general de la CETENA y con el señor gerente general del INBU para trabajar un equipo de manera articulada sobre la revisión y aprobación de planes reguladores. En este momento, bueno, ayer empezamos a trabajar, están todos los profesionales del departamento de EAE de la CETENA, todos los profesionales del departamento de urbanismo del INBU trabajando aquí, ahí pueden pasar a tomarles una foto ahora. Tenemos ya, digamos, una hoja de ruta trazada, una priorización de planes reguladores, una guía de cómo se va a revisar y plazos, ¿verdad? Entonces tenemos en principio un primer paquete de planes que ya se priorizaron, que van a estar, si Dios lo permite, en 3 meses, un segundo paquete en 6 meses, un tercer paquete en 1 año y un último paquete en 2 años. Esa es, digamos, la expectativa que se tiene, más o menos de 50 planes reguladores, que es lo que tenemos, digamos, mapeado o por lo menos en nuestras bases de datos. Hay que hacer un trabajo con las otras municipalidades porque realmente vamos a ver, no hemos detectado que haya habido un trámite para poder empezar a construir estos procesos. Hemos tenido también conversaciones con la CENARA porque ha habido pues mucha confusión, ¿verdad?, respecto de cuáles municipalidades tienen o no que hacer la matriz de criterios de uso de suelo y los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, pero bueno, ese tema, gracias a Dios, con el apoyo del señor presidente, pues lo logramos aclarar y bueno, estamos esperando conformación de Junta Directiva de CENARA para tomar un acuerdo y ya ese tema aclararlo, pero sí hay que hacer un trabajo con las otras municipalidades que están ahí un poquito más rezagadas. Y bueno, la intención del señor presidente es que en efecto, antes de que termine esta administración, pues podamos tener la totalidad de planes reguladores ya, digamos, aprobados, ¿verdad? Y totales, porque hay muchas municipalidades que tienen planes parciales, ¿verdad? No cubren todo el territorio. Entonces ya ahí hay una primera acción concreta que se está, digamos, trabajando. Hay un segundo tema que también hemos hecho y hemos puesto mucho empeño en eso y es la coordinación interinstitucional, aunque no tengamos el proyecto, ¿verdad? Yo creo que sí es posible hacer una coordinación de equipos, aunque no exista proyecto de ley, ¿verdad? No es lo ideal, porque lógicamente deberíamos tener un marco, digamos, competencial un poco más claro y más delimitado. Pero le pongo un ejemplo, las áreas de prensa, en este momento las 3 instituciones tienen una coordinadora de prensa que es Tatiana, ¿verdad? Y ella, a través de ella se canaliza todo. Y muy bien, hemos trabajado muy bien. A nivel de TI también ya se hizo una coordinación, una articulación de programas, de correos, de comunicados, todo eso lo está coordinando doña Liliana, que es la jefe del área de TI de acá del MIBA. Con el tema de gobierno cooperativo también, ¿verdad? Hicimos un trabajo importante, el Bambi ya tenía mucho trabajo adelantado, pues por ser banco, digamos, ellos tienen la obligación de entrar en esa dinámica. Entonces, bueno, el Bambi ya está coordinando pues todos los procesos de capacitación con INBU, por ejemplo, que también tienen un tema con gobierno cooperativo. Y así hemos ido viendo cuál institución está más fuerte, en qué temas, y esa institución que tenga más fortalezas es la que coordina los equipos. Eso se ha logrado, incluso a nivel administrativo hemos hecho también algunas, digamos, coordinaciones de temas para facilitar
hemos firmado convenios, ¿verdad? Hemos tenido que mover funcionarios también de un lugar a otro para reforzar temas, para reforzar comisiones, para reforzar informes. Entonces yo siento que hemos podido, digamos, articular bastante el trabajo a pesar de que pues, no tenemos todavía el proyecto. Eso creo que es un logro también importante y sobre todo pues que las personas han tenido la disposición, ¿verdad? No todas, pero la gran mayoría, de poder entender que vamos hacia hacia un cambio de paradigma que es necesario y que además pues fortalece, ¿verdad? Más allá de pensar en cada uno en su área o en su parte o en su institución, es realmente vernos como un sector totalmente complementario. Entonces, bueno, ese tema ha caminado, pensaría yo que bastante bien. Estamos trabajando también en paralelo con otro equipo con el tema de planes regionales. Eso también lo estamos pues tratando de empujar. Y en el tema de vivienda tenemos ya algunos proyectos concretos, digamos, que se han planteado, pero bueno, quisiera darle la posibilidad al señor presidente de que él los anuncie. Emergencias también, hemos hecho un trabajo ahí interesante, estamos armando un programa para poderlas atender de forma un poco más sostenida, porque también es un tema recurrente, ¿verdad? Todos los años estamos en lo mismo y pues ya es el momento de realmente tomar una decisión un poco más definitiva, ¿verdad? Sobre esas situaciones. Entonces pues sí ha habido bastante trabajo, además de pues por supuesto preparar los proyectos de ley. En realidad preparamos digamos 3 proyectos de ley, no solo uno, sino que hicimos un esfuerzo importante, pero bueno, ahí los van a ir conociendo. Es difícil escoger uno, porque realmente todos son importantes. O sea, nosotros no podemos dejar de construir vivienda, ¿verdad? Porque es una necesidad que tenemos. No podemos dejar de atender precarios. No podemos dejar de mejorar los barrios, es decir, tenemos que entender que lo que nosotros hagamos, vamos a ver, uno no puede ver las cosas de forma separada. Si nosotros hacemos vivienda, estamos haciendo ciudad y estamos haciendo ordenamiento del territorio, ¿verdad? Si yo decido como institución o como banco que voy a construir un proyecto a 13 kilómetros de un centro urbano, bueno, y la política hoy pública me dice, usted no lo va a hacer más, usted va a construir en un centro de ciudad, ahí estamos abordando todos los temas. Movilidad, ordenamiento territorial, sostenibilidad, vivienda, todo. Entonces uno nunca puede ver, no puede desagregar los temas, ¿verdad? En esta materia particularmente todo está interrelacionado. Así que yo no podría decirle solo este o solo el otro, ¿verdad? Ese es el reto, hay que atenderlos todos. Tal vez es importante para profundizar un poco sobre la propuesta de la transformación y de la fusión, digamos, que tanto se ha hablado en medios o que pues hay alguna expectativa. Tal vez es importante decir que la transformación pasa precisamente por una identificación de una visión donde tenemos la vivienda, el hábitat y el territorio. Es decir, lo que hablábamos, la vivienda no puede ser vista como un conjunto aislado, sino que está inserta en un territorio que tiene un contexto, que tiene particularidades. Entonces, bueno, nuestro sector, a partir del decreto de organización del Poder Ejecutivo, cambió de denominación y ya no es ordenamiento territorial y vivienda, sino que es vivienda, hábitat y territorio. Y eso tiene una razón de ser, precisamente porque el enfoque es otro, ¿verdad? Es distinto. Entonces, si nosotros, de hecho, la propuesta de creación, digamos, del ministerio, precisamente tiene ese mismo nombre, vivienda, hábitat y territorio. Entonces, eso creemos nosotros, pues permite de alguna manera interiorizar, ¿verdad?, en la sociedad civil, pues que realmente tenemos que buscar con mucho cuidado dónde hacer esa vivienda y qué es lo que hay alrededor de esa vivienda. Y entender que cualquier proyecto necesita una serie de usos complementarios para poder realmente pues, generar condiciones de habitabilidad, ¿verdad?, en un hábitat. Entonces, bueno, es muy importante esa estructuración. Eso nos obligó también a tener que crear una secretaría para el sector, ¿verdad? Hay algunos otros sectores que tienen una secretaría sectorial ya muy consolidada, ¿verdad? El sector energía, por ejemplo, el sector infraestructura y transportes, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar ahí 4 años y bueno, éramos 70 personas, ¿verdad? Aquí era una persona.
Entonces el reto era enorme, ¿verdad? Gigante. ¿Cómo hacíamos pues una secretaría sectorial que en términos sencillos es el staff, digamos, técnico del ministro rector de altísimo nivel, inexistente, ¿verdad? Es muy complicado y trabajarlo además con el mismo personal que está ¿verdad? En la institución. Entonces, bueno, logramos armar un equipo, ahorita hay 5 personas que están trabajando específicamente en la Secretaría. Lógicamente es un recargo la Secretaría, no son plazas específicas, pero bueno, de gente realmente muy comprometida, de muchísimo nivel. Y bueno, está coordinada pues por don Manuel Morales en este momento, que es extraordinario, es arquitecto también, y entonces bueno, eso nos permite también avanzar con esa construcción en ese sentido. Bueno, mire, yo como soy arquitecta, pues entonces siempre trato de motivar mucho. Fui profesora muchísimos años y entonces, bueno, eso digamos, me permitió compartir con muchos estudiantes y creo que en arquitectura por lo menos hay una enorme sensibilidad al tema de ciudad. Yo creo que en este país necesitamos más urbanistas, sin duda alguna. Es decir, la arquitectura es maravillosa, nosotros tenemos una formación muy holística de temas sociales, por ejemplo, de entender un poco el trabajo en comunidades, ¿verdad? Esa sensibilidad de los que más necesitan, pero sin duda alguna el urbanismo es otra cosa, ¿verdad? Uno no podría asumir que por ser arquitecto es urbanista jamás. O sea, es una especialidad completamente distinta, es necesario, ¿verdad?, que los muchachos se motiven, sobre todo los que están pues en este momento estudiando, a especializarse, ¿verdad?, en estas materias. Igual el tema de movilidad, ¿verdad?, cuando hablamos de la combinación y de la conformación de una ciudad, digamos, las redes de infraestructura vial son elementos estructurantes en una ciudad y por lo tanto la movilidad lo es asimismo. Y entonces, bueno, entender cómo estas cosas se articulan para configurar una ciudad, pues nos permite entender un poquito qué es lo que ha venido pasando y hacia dónde es que deberíamos cambiar, ¿verdad?, de caminar. Pero eso requiere formación, eso requiere especialización, ¿verdad?, más allá de la información base. Creo que a nivel de arquitectura particularmente tenemos que trabajar mucho en mejorar el diseño, ¿verdad?, de las soluciones que estamos planteando, las tipologías que estamos planteando. La ciudad no puede ser simplemente colocar sellitos iguales por todo lado, eso no está bien, ¿verdad? Eso no le aporta a una ciudad, ¿verdad? Uno puede entender que tal vez desde el punto de vista de rentabilidad inmobiliaria es lo mejor, pero desde el punto de vista de paisaje es lo peor, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer un esfuerzo importante por tratar de optimizar costos, pero sí dar soluciones de muchísima mayor calidad que las que estamos dando hoy. Y bueno, a nivel de ingeniería, pues evidentemente todas las ingenierías son un complemento, todos nos complementamos en realidad, ¿verdad? Todos somos importantes, pero sí tiene que haber una visión, digamos, integradora de todo lo que se hace, ¿verdad? No podemos entender esto como una cuestión seccionada donde cada uno hace su parte, sino que realmente hay que aglutinar todos esos conocimientos y todos esos esfuerzos y visiones, digamos, bajo una lógica ordenada de hacia dónde vamos caminando. Yo creo que sí se puede lograr, hay muchísimo talento, ¿verdad? Aquí hay firmas, digamos, de ingeniería y arquitectura realmente de muchísimo nivel, ¿verdad? Pero sí entender que también, digamos, una ciudad, no solo la responsabilidad sobre la construcción de la ciudad no solo es del Estado, entiéndase gobierno local o gobierno central, no, es una construcción conjunta y eso significa que el privado tiene que hacer aportes a esa ciudad, ¿verdad? Y esos aportes van desde aceras, parques, sesiones, ¿verdad?, contraprestaciones a la posibilidad de construir dentro de una ciudad que está debidamente equipada. Entonces, ese grado de conciencia de parte digamos, de estas constructoras inmobiliarias que tienen arquitectos, ingenieros, tenemos que trabajarla sin duda alguna y yo pienso pues que vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos por buen camino, pero sí tiene que haber, digamos, esa conciencia para trabajar juntos realmente en construir una ciudad distinta a la que tenemos hoy.